Mi madre siempre tuvo una costumbre que durante muchos años consideré completamente normal. Cada vez que compraba ropa nueva para cualquiera de nosotros, ya fueran camisetas, pantalones, chaquetas o incluso ropa interior, nunca permitía que la estrenáramos inmediatamente. La llevaba a su habitación, cerraba la puerta y podía pasar horas allí dentro. Desde el pasillo se escuchaba el sonido repetitivo de una aguja atravesando la tela, seguido por largos momentos de silencio que, de niño, nunca me parecieron importantes. Cuando le preguntaba qué hacía, siempre respondía que estaba cosiendo nuestros nombres para que nuestras cosas no se confundieran. Mi hermano y yo nos reíamos de aquella costumbre porque jamás habíamos visto a nadie preocuparse tanto por ponerle nombre a una camiseta, pero mi madre insistía en que era algo necesario. Durante mi infancia nunca tuve razones para desconfiar de ella. Mi madre era una mujer bastante supersticiosa y tenía muchas costumbres que había heredado de mi abuela, así que asumí que aquello era simplemente otra de sus manías. Lo único extraño era que jamás conseguíamos encontrar nuestros nombres por ninguna parte. No estaban bordados en las etiquetas ni escritos sobre la tela, y cuando alguna vez intenté buscarlos, mi madre se molestó conmigo y me pidió que dejara la ropa tranquila. Con los años terminé perdiendo el interés en lo que mi madre hacía y aquella costumbre pasó a formar parte de las pequeñas cosas que uno acepta de su familia sin detenerse demasiado a pensar en ellas. Pero todo cambió cuando tenía 15 años. Una tarde estaba jugando en el patio cuando mi chaqueta quedó enganchada en una parte oxidada de la reja. Tiré de ella con demasiada fuerza y escuché cómo el forro interior se desgarraba. Cuando regresé a mi habitación para revisar el daño, descubrí algo que no esperaba. Oculto entre las dos capas de tela había un pequeño bolsillo cosido a mano, tan cuidadosamente escondido que probablemente jamás lo habría encontrado si la chaqueta no se hubiera roto. Metí los dedos y saqué un pedazo de papel amarillento doblado varias veces. Pensé que encontraría alguna etiqueta vieja o quizá una nota que mi madre hubiera olvidado allí, pero al abrirlo reconocí inmediatamente su letra. En la parte superior estaba escrito mi nombre completo y debajo aparecía mi fecha de nacimiento. Aquello ya me pareció extraño, pero fue la última línea la que consiguió incomodarme de verdad. Mi madre había escrito una frase que no tenía ningún sentido para mí. Todavía vive aquí. Recuerdo haber leído aquellas palabras varias veces tratando de encontrarles alguna explicación razonable. Finalmente llevé el papel hasta la cocina y se lo enseñé a mi madre, esperando que se riera o me explicara qué significaba. Su reacción fue completamente diferente. Apenas reconoció el papel, me lo quitó de las manos, encendió una hornilla y lo sostuvo sobre la llama hasta que comenzó a arder. Esperó a que el fuego consumiera incluso las esquinas y después dejó caer las cenizas dentro del fregadero. Cuando intenté preguntarle por qué había hecho aquello, solamente dijo que era una tontería que había escrito muchos años atrás y que no debía preocuparme. No le creí. A partir de ese momento comencé a prestar atención a cosas que antes había ignorado. Descubrí que mi madre revisaba nuestra ropa constantemente, especialmente durante la noche. Algunas veces esperaba hasta que todos estuvieran dormidos para entrar en nuestras habitaciones, abrir los armarios y palpar cuidadosamente el interior de ciertas prendas. Nunca revisaba bolsillos ni buscaba manchas o desperfectos. Únicamente pasaba los dedos sobre las costuras interiores y, cuando encontraba lo que estaba buscando, parecía tranquilizarse. En otras ocasiones se llevaba alguna prenda a su habitación y yo volvía a escuchar durante varios minutos aquel sonido que había acompañado toda mi infancia. La aguja entrando y saliendo lentamente de la tela. Mi curiosidad terminó siendo más fuerte que el miedo que me producía ser descubierto. Unos meses después aproveché que mi madre había salido a comprar para entrar en su habitación y revisar el armario. Al fondo encontré una caja cubierta por varias mantas viejas. Dentro había prendas que reconocí inmediatamente porque habían pertenecido a diferentes miembros de nuestra familia. Había algunas de mi padre, otras mías y varias que pertenecían a familiares que ni siquiera vivían con nosotros. También encontré ropa de mi abuelo, quien había muerto muchos años atrás. Fue entonces cuando confirmé lo que sospechaba. Todas aquellas prendas tenían pequeños compartimentos escondidos entre las costuras. Comencé a revisarlos uno por uno y encontré papeles similares al que había aparecido dentro de mi chaqueta. Todos contenían nombres completos y fechas de nacimiento, aunque debajo aparecían frases diferentes. Algunas eran tan extrañas que tuve que leerlas varias veces para asegurarme de haberlas entendido correctamente. En una estaba escrito "no la ha visto", mientras que otra decía "todavía recuerda su nombre".
Encontré una tercera con la advertencia no dejar dormir solo y otra que consiguió hacerme cerrar inmediatamente la caja después de leerla. No responder si llama desde otra habitación. No entendía quién escribía aquellas advertencias ni a quién se referían. Lo único que sabía era que la letra pertenecía a mi madre. Antes de poder guardar todo, escuché la puerta principal. Intenté colocar la caja en su sitio, pero mi madre entró en la habitación antes de que pudiera hacerlo. Esperaba que se enfadara conmigo, pero su atención se dirigió inmediatamente hacia una de las prendas que había dejado sobre la cama. Era un viejo suéter de mi abuelo y el pequeño compartimento de su interior estaba abierto. Mi madre lo revisó y su expresión cambió por completo cuando descubrió que estaba vacío. Yo no había retirado nada. Comenzó a buscar desesperadamente alrededor de la cama, debajo de los muebles y entre las demás prendas, hasta que finalmente encontró un pequeño papel junto a una de las patas del armario. Lo recogió con las manos temblorosas y permaneció varios segundos mirándolo. No me permitió acercarme y tampoco quiso explicarme qué decía. Simplemente volvió a guardarlo dentro del suéter, cerró la costura y sacó la caja de la habitación. Durante las semanas siguientes intenté olvidar lo sucedido. Mi madre tampoco volvió a mencionar que me había encontrado revisando sus cosas y por un momento llegué a convencerme de que todo aquello era alguna superstición absurda heredada de nuestra familia. Pues esa explicación me resultaba mucho más cómoda que cualquier otra posibilidad. Hasta que una madrugada escuché a mi hermano llamándome desde el pasillo. Mi hermano había muerto cuando ambos éramos pequeños. Habían pasado tantos años que algunos recuerdos de él comenzaban a resultarme borrosos, pero nunca olvidé su voz. La escuché durante suficiente tiempo en nuestra infancia como para reconocerla inmediatamente, y aquello que me llamaba desde el otro lado de la puerta sonaba exactamente igual. No era una voz parecida ni una imitación evidente. Tenía la misma pronunciación, el mismo tono infantil y aquel pequeño defecto al hablar que mi hermano nunca llegó a superar. Durante unos segundos estuve a punto de abrir. Entonces recordé uno de los papeles. No responder si llama desde otra habitación. Permanecí sentado sobre la cama sin hacer ningún ruido mientras aquella voz continuaba pronunciando mi apodo familiar desde el pasillo. Al principio sonaba tranquila, casi cariñosa, pero poco a poco comenzó a repetirlo con una entonación extraña. Había pausas demasiado largas entre una palabra y otra, como si aquello necesitara recordar cómo debía hablar antes de volver a intentarlo. Después de varios minutos dejó de llamarme y comenzó a caminar lentamente frente a mi habitación. Escuché sus pasos recorrer el pasillo varias veces hasta que aparecieron otros provenientes de la habitación de mi madre. Reconocí su manera de caminar y sentí cierto alivio al saber que estaba despierta, aunque ella tampoco encendió ninguna luz. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta y durante unos segundos nadie hizo absolutamente nada. La voz de mi hermano volvió a escucharse, esta vez intentando llamar la atención de mi madre, pero ella permaneció completamente en silencio. Entonces ocurrió algo que tardé mucho tiempo en comprender. Aquello dejó de utilizar el nombre de mi hermano y comenzó a intentar averiguar el de ella. Mi madre no respondió ni una sola vez. Permaneció frente a mi habitación hasta que los pasos volvieron a escucharse y se alejaron lentamente por el pasillo. No escuché ninguna puerta abrirse ni cerrarse. Simplemente se hicieron cada vez más débiles hasta desaparecer. Esa misma madrugada mi madre revisó toda la ropa que yo llevaba puesta y encontró un pequeño descosido en el interior de mi pijama y comenzó a repararlo allí mismo con una aguja. Mientras lo hacía me explicó únicamente lo necesario. Su madre le había enseñado aquella costumbre cuando era joven y ella había continuado practicándola incluso después de formar su propia familia. Nunca supo exactamente qué significaban todas las reglas ni de dónde habían surgido, pero había aprendido algo que consideraba suficiente para no cuestionarlas. Nuestros nombres debían permanecer ocultos dentro de nuestra ropa. También me confesó que algunas de las frases no habían sido escritas por ella, pero no quiso decirme cuáles. Aquella revelación me produjo más miedo que cualquier explicación sobre fantasmas o maldiciones. Durante años había asumido que mi madre escribía cada una de aquellas advertencias, pero ahora sabía que algunos mensajes simplemente aparecían. Ella los encontraba dentro de prendas que había cosido personalmente y, aunque intentó destruirlos en varias ocasiones, siempre terminaban regresando. Cuando le pregunté qué ocurría si un papel desaparecía, evitó responderme. Lo único que mencionó fue que uno de los papeles de mi abuelo había desaparecido pocos días antes de su muerte. Después de aquello decidió no volver a ignorar las enseñanzas de mi abuela. Nunca llegué a saber si realmente existía una relación entre ambas cosas. Mi madre tampoco parecía saberlo.
Y quizá eso era lo peor. Después de aquella noche las cosas permanecieron tranquilas durante varios meses, aunque nuestra rutina cambió completamente. Yo mismo comencé a revisar las costuras antes de vestirme y nunca volvía a tirar una prenda sin asegurarme primero de que mi madre hubiera retirado el papel. Ella, por su parte, se volvió todavía más cuidadosa. Cada noche revisaba la ropa de todos y guardaba algunos papeles antiguos dentro de aquella caja. Fue precisamente durante una de esas revisiones cuando ocurrió algo que ninguno de los dos pudo explicar. Mi madre contó los papeles de la caja 2 veces. Después volvió a contarlos. Pero esta vez había uno de más. Lo observé desde la puerta mientras separaba cada papel según los miembros de nuestra familia. Todos estaban allí, pero entre ellos apareció uno que ninguno reconocía. No tenía fecha de nacimiento y tampoco contenía ninguna de aquellas advertencias. Solamente había un nombre escrito con una letra irregular que no pertenecía a mi madre. Nunca había escuchado ni visto aquel nombre. Mi madre quemó el papel inmediatamente. A la mañana siguiente volvió a encontrarlo cosido dentro de su blusa. A partir de entonces dejaron de aparecer advertencias generales. Los nuevos mensajes comenzaron a referirse directamente a mí. Una mañana encontré un papel dentro de una camiseta que mi madre había revisado la noche anterior. Junto a mi nombre aparecía, no la ha visto. 2 días después encontramos otro dentro del pantalón que había utilizado para dormir y en este alguien había escrito, ya sabe dónde duermes. Mi madre comenzó a cambiar los papeles constantemente, pero no servía de nada. Algunas costuras amanecían abiertas y otras aparecían perfectamente cerradas con un hilo que no teníamos en casa. Una noche dejó todas mis prendas sobre una mesa antes de irse a dormir y a la mañana siguiente encontró una camiseta completamente cosida por el cuello y las mangas, como si alguien hubiera intentado cerrarla para siempre. En otra ocasión encontramos un pequeño bolsillo nuevo en la parte interior de una chaqueta. Mi madre juró que ella jamás lo había hecho. Dentro había un papel en blanco. Y eso continuó durante semanas y cada vez dormíamos menos. Mi madre ya no intentaba tranquilizarme porque podía ver que ella tenía tanto miedo como yo. Lo único que seguía haciendo era revisar las costuras una y otra vez, aferrándose a aquellas reglas que ni siquiera comprendía completamente. Hasta que una noche encontré un papel sobre la mesa de la cocina. No estaba escondido dentro de ninguna prenda. Lo reconocí apenas lo vi y durante varios segundos fui incapaz de tocarlo. Era el papel que había encontrado dentro de mi chaqueta cuando tenía 15 años. Tenía mi nombre completo, mi fecha de nacimiento y la frase todavía vive aquí. Incluso conservaba una pequeña mancha oscura en una esquina y el mismo doblez que recordaba haber deshecho con los dedos aquella tarde. Pero eso era imposible. Yo había visto a mi madre quemarlo. Recordaba perfectamente cómo sostuvo el papel sobre la hornilla hasta que las llamas consumieron mi nombre. Recordaba las cenizas cayendo dentro del fregadero y recordaba haberla visto echar agua sobre ellas hasta hacerlas desaparecer. Aún así, estaba nuevamente frente a mí. Había una frase nueva debajo de la anterior. Ya aprendió tu nombre. Mi madre bajó a la cocina pocos minutos después y se quedó completamente inmóvil al verlo. Por primera vez desde que todo aquello había comenzado, no intentó quemarlo, esconderlo ni coserlo dentro de alguna prenda. Simplemente se sentó frente a mí y permaneció mirando el papel. Esa fue la primera vez que entendí que mi madre ya no sabía qué hacer. Nos quedamos despiertos en la cocina durante el resto de la madrugada. Ninguno quería subir a las habitaciones y tampoco nos atrevíamos a pronunciarnos por nuestros nombres. Durante horas no ocurrió absolutamente nada. La casa permaneció en un silencio tan profundo que podía escuchar el motor del refrigerador encendiéndose cada cierto tiempo y el movimiento distante de algunos vehículos pasando por la calle. Poco antes de amanecer escuchamos algo en el piso superior. Al principio pensé que era algún animal arañando una pared, pero mi madre reconoció el sonido antes que yo. Había pasado toda mi infancia escuchándolo detrás de la puerta de su habitación y era imposible confundirlo. Una aguja estaba atravesando tela. El sonido se repetía lentamente desde mi habitación. La aguja entraba, alguien tiraba del hilo y después permanecía unos segundos en silencio antes de volver a intentarlo. No tenía el ritmo rápido y preciso con el que cosía mi madre. Aquello lo hacía torpemente, deteniéndose después de cada movimiento, como si estuviera aprendiendo. Mi madre estaba sentada frente a mí. Ninguno de los dos se movió hasta que el sonido se detuvo. Subimos cuando comenzó a entrar la primera luz de la mañana por las ventanas. La puerta de mi habitación estaba completamente abierta, aunque estaba seguro de haberla dejado cerrada. No encontramos a nadie dentro. Las ventanas seguían aseguradas y tampoco había ningún lugar donde una persona pudiera haberse escondido.
Sin embargo, toda mi ropa estaba sobre la cama. Estaba perfectamente doblada y organizada en pequeños montones. Mi madre comenzó a revisarla desesperadamente y descubrió que cada papel seguía en su sitio. Ninguna costura había sido abierta. Nada parecía faltar. Entonces vi una prenda que no pertenecía a ninguno de los montones. Era un pequeño suéter que llevaba años guardado en la caja de mi madre. Lo reconocí por algunas fotografías familiares y porque recordaba haberlo visto cuando revisé aquella caja por primera vez. Había pertenecido a mi hermano. Mi madre se quedó paralizada al verlo porque ella misma había guardado aquella prenda la noche anterior. El compartimento interior estaba cerrado con una costura nueva, todavía atravesada por un hilo que ninguno de nosotros reconocía. No queríamos abrirlo, pero finalmente lo hicimos. Dentro encontramos un papel. Esperaba encontrar el nombre de mi hermano. En su lugar estaba escrito el mío. Mi nombre completo aparecía acompañado de mi fecha de nacimiento, exactamente como en todos los papeles que mi madre había preparado para mí desde que era niño. Debajo había una última frase escrita con aquella letra irregular que habíamos comenzado a reconocer durante los últimos meses. Ya no necesita que lo llamen. Mi madre volvió a coser el papel dentro del suéter y esa misma mañana quemó toda la ropa que perteneció a mi hermano. Eso ocurrió hace 3 semanas. Desde entonces no hemos vuelto a escuchar su voz. Tampoco han aparecido nuevos mensajes y mi madre continúa revisando mis prendas todas las noches, aunque ya no estoy seguro de que aquello sirva para algo. Anoche desperté porque sentí algo extraño en la camiseta con la que estaba durmiendo. Al tocar el interior descubrí una costura que no recordaba haber visto antes. Esperé hasta esta mañana para abrirla, cuando mi madre estaba conmigo. Había un papel nuevo. Esta vez no tenía mi nombre. Tenía el de mi madre. Y debajo alguien había escrito que todavía vive aquí.